Me imagino que no muchas personas están contentas con el The Best. Diablos, ¿cuándo fue la última vez en la que todo el mundo estuvo feliz por un Balón de Oro, por un The Best? Y es que en el video de hoy vamos a hablar del por qué creo señalar solamente un único mejor jugador, mejor futbolista. Es absurdo, no tiene sentido y hay una quizás mejor forma de ver al mejor jugador del fútbol. Bienvenidos a Casa de Deportes y bienvenidos a un nuevo video del canal en el que, como dice el título del video, la miniatura, la descripción, hablemos de los mejores jugadores del mundo. Énfasis en los mejores, ya explicaré el por qué, pero antes de continuar, espero que estés teniendo un grandioso día y que este video sea parte de ese grandioso día. Si es un mal día, que no sea tan malo, porque hoy hablaremos de fútbol, ya sabes, debate, análisis, discusión, todo eso en la casa de familia. Por supuesto, seguramente te llegó la notificación de que hay noticia, OneFootball, lo tienes. Si no lo tienes aún, descarga OneFootball con el enlace que está en la descripción del video. Pues el The Best ya nos dio de qué hablar una vez más. E independientemente del resultado, la ceremonia, te gusta o no, eres más del Balón de Oro, lo que sea, el día de hoy, y esto es algo que había prometido ya hace bastante tiempo, te voy a compartir el que para mí es el mejor jugador del mundo. Si se han dado cuenta en mis videos, los mejores movimientos, los peores movimientos, yo creo que siempre hay más de uno y les he contado que creo que deberíamos interpretarlo más como una categoría, inclusive si quieres mencionar, ok, de que el máximo nivel posible. Creo que a ese máximo nivel posible, no solo en fútbol, en prácticamente cualquier otro deporte o instancia de la vida, muchas personas pueden estar ocupando ese puesto al mismo tiempo. Pero para motivos de este video e intentar dar una respuesta un poco más cuantificable de qué es el mejor jugador del mundo, decidí hacer 4 categorías. En donde la primera categoría la llamaré The Best, en donde, por cierto, solo voy a elegir máximo 5 jugadores por posición. Vaya, un top 5. La segunda categoría la llamaré la élite, que están a un paso de convertirse en los mejores absolutamente del mundo. La tercera categoría la llamaré jóvenes promesa, porque creo que pueden dar el salto a ser la élite o mejores jugadores del mundo, o quedarse simplemente y pasar a ser como jugadores que son buenos a secas, que ellos no tienen categoría. Y más bien una cuarta categoría de como de ya pasó su prime, está por retirarse, pero seguramente estuvieron en la categoría élite o inclusive joven promesa. Evidentemente creo que prácticamente todos estos fueron jóvenes promesa y The Best. Esto se puede poner salseante. Comencemos con los porteros y en la categoría de The Best. En el 2023, estoy grabando esto en marzo del 2023, yo creo que solo hay 2 The Best, que simplemente no veo a 2 mejores porteros que ellos, y es bastante curioso porque justamente ambos se equivocaron en el mismo partido, Thibaut Courtois y Alisson Becker. Creo que todos los demás tienen ciertos puntos o detalles que no me atrevería a decir están al mismo nivel que Courtois y Becker. Chicos, ya lo saben, en la sección de comentarios pueden hacer las mismas categorías ustedes, debatir algún punto en específico, todos y cada uno de los puntos que menciono, pero ellos están en The Best. Pero en la élite, que están a un paso o inclusive han estado en The Best, pero quizás por alguno u otro detalle dieron el paso hacia atrás o están por estar en The Best, ojo con eso, yo creo que tengo que añadir a Yassine Bono. Este es un arquerazo en el Sevilla, lo conocen muy bien por supuesto. Tengo que añadir también a Jan Sommer, portero ahora del Bayern Múnich. Tengo que añadir a Ederson Moraes del Manchester City. Y quizás los 2 puntos más controversiales y donde debo decirles que estaba por meter a Hugo Lloris o Mike Maignan, pero me decanté por Marc-André ter Stegen y Gregor Kobel del Borussia Dortmund, con Kobel siendo el caso más puntual de que creo que acaba de llegar a esta categoría, y cuando le ves jugar con el Borussia Dortmund y parte de este Borussia Dortmund monstruoso en 2023, si dices, vaya, muy difícilmente podría decir que Mike Maignan o Hugo Lloris están al nivel o por encima del nivel de estos dos. Repito, esta ha sido mi lógica, se las estoy compartiendo, espero que haga algo de sentido. En porteros promesa tengo a Diogo Costa, a Van der Voort, a Georgi Mamardashvili y a Alban Lafont. Que hay muchos otros porteros prometedores, sí, pero más bien aquí lo quisiera interpretar como las más grandes promesas de dicha posición. Y jugadores de menos de 23 años, por supuesto, al menos al momento de la grabación del video. Y en porteros que pasaron su prime, y aquí en la sección de comentarios a través de las redes sociales quiero que me ayuden a determinar en qué estuvieron más tiempo, si en The Best o en élite. Así va a ser con todas las posiciones en esta cuarta categoría. Por supuesto, Keylor Navas. También tengo que añadir a Wojciech Szczesny. Yo creo que Wojciech Szczesny en un punto tiene que estar en alguna de esas dos. También a Kasper Schmeichel y por supuesto a Manuel Neuer, que yo creo que ya oficialmente podemos decir que Manuel Neuer ya está más bien en esta categoría de ya pasó su prime, está más cerca de retirarse. Todavía todos estos porteros podrían tener esos picos de rendimiento, pero ya no lo veo muy probable. Y repito, sé que muchos de ustedes van a estar en desacuerdo con mis elecciones y dije además
máximo 5. En algunos van a ver que ni siquiera metí a 5, como en lo de la The Best en los porteros. Pero para eso es la sección de comentarios, para eso pueden mencionar o presentar sus argumentos. Pasemos a los defensas, en donde separé, por cierto, defensas y laterales, porque pues creo que no es lo mismo ser un lateral a ser un central. Con los laterales me voy a ir con The Best. Alfonso Davies, ojo. Teo Hernández, ojo. Achraf Hakimi, ojo. Y Reece James del Chelsea, con la pequeña peculiaridad de que Reece James se lesiona demasiado. Y ya saben que yo comienzo a tener mis dudas respecto al presente, al mediano y largo plazo de Reece James, porque al corto plazo, repito, para mí es The Best. Y aquí en teoría tendría que estar Trent Alexander-Arnold. Pero con Trent Alexander-Arnold creo que estamos teniendo un caso bastante curioso de un jugador que está teniendo una regresión, pero que espero que solo sea el caso de esta temporada particularmente y que mejore en el apartado defensivo. Su compañero Andrew Robertson sí me parecería que entra en esta categoría, pero no Trent Alexander-Arnold. Sé que muchos fans me van a detestar. Y también aquí metería a Joao Cancelo, a Kyle Walker del Manchester City, que a veces pienso que está muy infravalorado y además su polifuncionalidad, a Ben Chilwell del Chelsea y a Kieran Trippier del Newcastle, que se ha rejuvenecido Kieran Trippier. Creo que vimos en Trippier en el Tottenham Hotspur a un jugador que está a este nivel. Después altas y bajas, pero a partir del Mundial lo de Kieran Trippier y esta temporada 22-23 creo que sí es de élite absoluta. En jóvenes promesas o las mejores jóvenes promesas de las laterales tengo que añadir a Jeremy Frimpong, a Nuno Méndez, a Pedro Porro, a Malo Gusto y a Alejandro Balde. Alejandro Balde me tiene maravillado y espero que sea de esos casos en donde se establezca y lo veamos que quiere 10, 14 años como uno de los mejores laterales del mundo con el Fútbol Club Barcelona. Y jugadores que ya pasaron su prime en esta posición, los primeros nombres que se me vienen a la mente así es Jordi Alba y Marcelo. Tengo a esos dos y probablemente también aquí quiero añadir a Carvajal, que creo que también las lesiones ha sido el principal tema con Carvajal. Pero aquí necesito también su ayuda porque pues me doy cuenta que solo son Real Madrid y Barcelona. Carlos, no se pueden ocurrir otros laterales de otros equipos que en un lapso de 5 o 10 años estuvieron en la élite o de best en las posiciones laterales. Pasemos a hablar de los centrales y aquí se pone bastante interesante la conversación. Quizás alguno de los puntos de debate más grandes que podríamos tener es que ahora mismo para mí en The Best, en los centrales, vamos a encontrar a ni más ni menos Virgil van Dijk, que sé que no es su mejor temporada, pero sigue estando ahí para mí. A Rafael Varane, a Matthijs de Ligt, a Lucas Hernández cuando está sano y a Eder Militao del Real Madrid, que para mí el mejor defensor de este Real Madrid de las últimas al menos 2 temporadas es Militao y a un nivel increíble. Cuando Militao está mal, el Madrid está mal. Cuando Militao está bien, es un equipo increíble. En la élite están por supuesto Ronald Araujo, que creo que ya está muy poco de estar en The Best, Ben Díaz del Manchester City, Aymeric Laporte del Manchester City, Dayot Upamecano del Bayern Múnich y atención que este jugador para mí acaba de entrar hace nada, Lisandro Martínez del Manchester United. Si lo han visto jugar estarán de acuerdo conmigo que tiene que estar mínimo en la élite del fútbol internacional como uno de los mejores centrales en el mundo. Como jóvenes promesas, vaya, Josko Vardiol, creo que no estoy aquí descubriendo absolutamente nada. Pero ojo que yo voy a meterlo a Gonzalo Inácio del Sporting Club de Portugal, a William Saliba del Arsenal, a Pierre Nkapé del Bayer Leverkusen y del Chelsea a Wesley Fofana, que aquí sería un pero muy grande y algunos podrían decir inclusive que les gusta más Benoit Badiashile y justamente está entre Badiashile y el señor Wesley Fofana, pero creo que Wesley Fofana una temporada sano con el Chelsea y creo que las cosas cambiarán muchísimo. Atenti ahí. Y como jugadores que pasaron su prime en la central, vaya, Pepe, Sergio Ramos, Gerard Piqué, que bueno, Piqué ya se retiró, creo que no lo debería incluir aquí, Mats Hummels y Leonardo Bonucci. Sí, creo que Mats Hummels ya entra en esta categoría. Estos son para mí las selecciones de los centrales y creo que esto se va a poner cada vez más salseante porque ahora vamos a hablar de los mediocampistas, en donde de mediocampistas algunos argumentarán que es injusto poner a jugadores de perfil defensivo con muchas más labores defensivas, más jugadores que inclusive sea un mediocentro comparado con enganche, a algunos les parecerá injusto. Es por eso que decidí decir mediocampistas, jugadores que se desarrollan en la medular y lo voy a separar muy fuertemente de los atacantes, en donde seguramente en atacantes van a encontrar a esos enganches. La The Best, creo que aquí no va a haber mucha discusión. Casemiro, Kevin De Bruyne, Joshua Kimmich, Luka Modric y Fede Valverde. Fede Valverde también yo creo que siendo esta temporada cuando llega a The Best, y algunos argumentarán, Carlos, pero el periodo postmundial estuvo bastante mal de Fede Valverde, pero ves toda la temporada de Valverde, ves los últimos años, ves el 2022 y 2023 de Valverde y dices, nah, sí es The Best, y además puede jugar el tipo básicamente en cualquier posición que le pidas. Y en la élite, muchísima atención, Ilkay Gundogan, Bernardo Silva, no me sorprende que 2 jugadores de Pep Guardiola estén en esta posición para mí. También aquí tengo que hablar de Leon Goretzka del Bayern Múnich, Nicolo Varela del Inter de Milán y atención que aquí quizás la más grande sorpresa,
Declan Rice del West Ham, diagonal la selección inglesa, mucho énfasis en la selección inglesa, y creo que Declan Rice está aquí, aunque debo decir que en estas posiciones estaba pensando fuertemente si Bruno Fernández, que creo que Bruno Fernández ha sido élite absoluta, pero esta última temporada le ha costado un poco más, voy a decirlo así nada más. Como jóvenes promesas, voy a añadir aquí a Jude Bellingham, Enzo Fernández, Pedri, Eduardo Camavinga, y me la juego y también aquí lo añado a Moisés Caicedo. Seguramente estoy faltando o está faltando de mencionar a más de alguno, pero repito, yo creo que ya elegir a 5 ya no estoy eliminando a todos ellos como si dijera, Jude Bellingham, Carlos Enzo Fernández, que eres tonto, que Carlos Pedri, eres tonto, que. Así que sí, estos son mis 5. Y repito, 5 máximo. A ver, hazlo tú en los comentarios, también en mis redes sociales. Y como jugadores que ya pasaron su prime, evidentemente Sergio Busquets, Toni Kroos, más menos nombres que se me ocurrieran en esta posición. Repito, creo que hay muchos otros jugadores. Y en donde aquí la principal tarea, y para que haya comentarios en las redes sociales, es que si faltó alguno, digan, hey Carlos, este jugador ahora mismo, no sé, Joe Moutinho, se me ocurre, creo que Joe Moutinho pudo haber estado en la élite y ahí es una mención que ahora la saco a la parte de atrás de mi cabeza. En esta posición podríamos argumentar si era más como atacante o llegó a jugar como interior Ángel Di María, que Ángel Di María probablemente siga estando en la élite diagonal, uno de los mejores jugadores infravalorados, ¿no? Un estilo Thomas Müller. Pero quizás con Müller y Di María yo los categorizaría más como atacantes. Hablando de mis 5 máximos jugadores en The Best en atacantes, vaya chicos, el cielo es azul. Tenemos a Lionel Messi, tenemos a Kylian Mbappé, así es, Kylian Mbappé como uno de los The Best. También tenemos a Neymar Jr., cuando no está lesionado, a Karim Benzema, que no es su mejor temporada para decir eso, y a Robert Lewandowski, que no es su mejor momento para colocarlo aquí, pero yo lo tengo bastante claro. Y aquí, por supuesto, en atacantes hay muchos otros nombres, pero creo que en The Best, y solo puedes elegir 5, tendrías que desembocar evidentemente en élite, en donde vamos a encontrar a Harry Kane del Tottenham Hotspur, por supuesto, y sin ninguna duda, y yo creo que bien podríamos considerarlo algunos de nosotros en The Best. Los quiero leer en los comentarios de ustedes, por supuesto. También aquí tengo que hablar de Mohamed Salah, que no es su mejor temporada. También aquí tengo que hablar de Erling Braut Haaland. Y aquí tengo que hablar de Marcus Rashford. Hace algunos días hicimos un directo en donde estábamos discutiendo si ahora mismo Marcus Rashford es uno de los mejores jugadores del mundo. Y si veía a alguien hacia arriba, algunos están de acuerdo, algunos otros están en desacuerdo. Pero el argumento que me terminó de llevar es, además de ver los otros 5 nombres, es decir, Carlos viene de una inconsistencia absoluta. Esta es su primera temporada en donde está haciendo números monstruosos como muchos esperábamos. Así que no sé si todavía entre a The Best. Con el mismo caso de Vinicius Jr., en donde creo que también él, bueno, a diferencia de Marcus Rashford, ha ido consistentemente hacia arriba, pero creo que todavía está a un paso de que lo consideremos fuertemente en la contienda de The Best. Repito, los quiero leer en los comentarios. Como jóvenes promesas, aquí añadí a Jamal Musiala, aquí añadí a Gavi, aquí añadí a Kvicha Kvaratskhelia y quizás 2 nombres que habrá controversia con ellos, Darwin Núñez del Liverpool y Mykhailo Mudryk del Chelsea. Sé que ahora mismo Mykhailo Mudryk especialmente no le está costando bastante la adaptación, como cada vez hemos visto más a un adaptado Darwin Núñez, pero creo que a nivel de promesas en el ataque, estos jugadores sí tienen todo el potencial a convertirse en algunos de los mejores jugadores del planeta Tierra. Y hablando de delanteros que ya pasaron su prime, pero fácilmente fueron The Best o élite absoluta, Cristiano Ronaldo, Luis Suárez, que sí, sigue activo chicos, Zlatan Ibrahimovic, que sí, sigue activo, Olivier Giroud, este es un muy buen punto de conversación, Jamie Vardy, inclusive del Leicester City, y seguramente hay alguno que otro nombre en donde Eden Hazard también creo que es mi 5ª selección en esos nombres. Quizás Eden Hazard en lugar de Olivier Giroud si quieren. Y como una mención honorífica, quizás en lugar de Eden Hazard y la conversión cuando era quién es el mejor jugador de la Premier League, era justamente Eden Hazard o Alexis Sánchez, que también Alexis Sánchez está activo y Alexis Sánchez, él sí está en mucho mejor forma que Eden Hazard, ¿no lo creen chicos? Y aquí llego a mi conclusión en donde esa es otra parte muy importante de mencionar, ¿no? Gran parte de su carrera. Creo que muchos jugadores han deambulado en la élite, pasando a The Best, pasando inclusive a un poco más de inconsistencia, a un mal estado de forma, a una mala temporada. Pero es aquí en donde, repito, el solo decir, solo hay un GOAT, solo hay tal, es para mí absurdo. Solamente en temporadas, ¿no? En una temporada decir que, no sé, yo creo que sí puedes decir los mejores jugadores de la temporada, pero hay muchos meses y partidos por mencionar. Ya ni te cuento, a diferencia de 5 años, 10 años, 15 años, 30 años, 50 años, ¿no? Quiero leerlos en la sección de comentarios. ¿Qué opinan sobre lo que estoy diciendo, lo que estoy analizando?
¿Creen que sí vale la pena que exista el The Best como lo conocemos? Yo en su momento llegué a decir, no estarán de acuerdo conmigo, que el The Best y el Balón de Oro tendrían que ser reestructurados y no decir el mejor jugador del mundo en el año calendario, pero quizás el jugador más valioso para un equipo. Pero nuevamente estos premios funcionan en la NBA, en la NFL y tal, porque es solo una liga. Cuando lo haces de toda una confederación y tienes que involucrar la Liga Española, la Liga Francesa, no puedo creer que no me acordaba de un país, y Mundial, donde tienes que incluir a jugadores de todo el planeta Tierra, no sé, como que elegir a uno es algo tonto, ¿no? Pero bueno, damas y caballeros, los leo en la sección de comentarios, un video para mucho analizar, mucho comentar, para que tú comentes tus partes. Si quieres que tu amigo también entre en la conversación, compártele el canal, eso siempre me ayuda y me gusta muchísimo. Y por supuesto, el debate, la conversación y el análisis se extiende a través de todas mis redes sociales, Twitter, Instagram, Twitch, TikTok. Estos días estaré en Acapulco con el Abierto Mexicano de Tenis, pero seguiré, por supuesto, viendo partidos, seguiré trayéndoles contenido, pero son los días donde siempre más lo necesito porque evidentemente sábado y domingo quizás no pueda haber tanto fútbol. Damas y caballeros, espero que hayan disfrutado muchísimo este video y si fue así, le dejen un me gusta y que no olviden comer frutas y verduras, porque ahí nos solemos.